No hay que confundir el autor de un texto con el narrador del cuento. El autor es quien imagina y escribe las narraciones. En cambio, el narrador es la voz que emplea para narrar. Por ejemplo, vos podés crear un cuento en primera persona que transcurra en Marte. Pero eso no va a significar que vos hayas visitado Marte. O podés hablar de la vez en que te encontraste con un fantasma. Y nunca te encontraste con un fantasma. O escribir como si fueras un boxeador que cuenta su última pelea, aunque nunca hayas peleado en un ring. Los lectores vamos a conocer los hechos a través de la voz de ese boxeador, que no vas a ser vos. Con esto te quiero decir que las características de los narradores no necesariamente coinciden con las del autor. El narrador va a relatar los sucesos y a través de ellos vamos a conocer el marco narrativo y las diferentes acciones que se van a ir sucediendo en la historia. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el cuento El vestido de terciopelo. La narradora es una niña de 8 años. Este personaje fue creado por la autora del cuento, que en este caso es Silvina Ocampo. Acá podemos notar que Silvina Ocampo no es ninguna niña. Sin embargo, ella creó un personaje que es la que cuenta la historia. De acuerdo a la participación que tiene este narrador en el relato y el grado de conocimiento que tenga sobre los hechos, vamos a poder distinguir 3 tipos de narradores: testigo, protagonista y omnisciente. Va a ser testigo cuando el personaje de la historia esté presente durante los hechos que narra, pero no los va a protagonizar. Este narrador va a contar lo que ve o lo que le contaron. En cambio, el narrador protagonista es el personaje principal de la historia. Va a utilizar la primera persona para narrar los hechos que él mismo vivió. En cambio, el narrador omnisciente es una voz externa que sabe todo, sabe absolutamente todo lo que ocurre en la historia, inclusive lo que piensa cada uno de los personajes. Pero como es un narrador que no forma parte de la historia, se lo llama externo. En cambio, tanto el narrador testigo como el protagonista son narradores que participan de la historia. Por lo tanto, se los va a llamar narradores internos. El narrador testigo va a utilizar la primera persona para poder expresar los sentimientos y sus opiniones, y la tercera persona para contar los hechos ajenos. El narrador protagonista va a utilizar la primera persona para poder narrar los hechos que él mismo vivió. En el caso del narrador omnisciente, va a emplear la tercera persona para contar todo lo que ocurre en la historia. Lo que hacen, piensan y sienten cada uno de los personajes. Vamos a comenzar con los ejemplos a partir del cuento El vestido de terciopelo de Silvina Ocampo. Este es un ejemplo de narrador testigo. La que va a contar la historia es la niña. Y dice así: tocamos el timbre, nos abrieron la puerta y entramos. Casilda y yo en la casa con el paquete. Casilda es modista. Vivimos en Bursaco y nuestros viajes a la capital la enferman. Sobre todo cuando tenemos que ir al barrio norte, que queda tan a trasmano. De inmediato, Casilda pidió un vaso de agua a la sirvienta para tomar la aspirina que llevaba en el monedero. Presten atención a las palabras remarcadas. Está contando una historia, pero no es la protagonista de los hechos. Ahora presentamos un ejemplo de narrador protagonista. ¿Qué pasa si la historia la cuenta Casilda? Tocamos el timbre,
Nos abrieron la puerta y entramos. Mi amiga y yo, en la casa, con el paquete del vestido que debía probarle a Cornelia Catalpina. Vivimos en Bursaco y nuestros viajes a la capital me enferman. Sobre todo cuando tenemos que ir al barrio norte, que queda tan a trasmano. De inmediato pedí un vaso de agua a la sirvienta para tomar la aspirina que llevaba en el monedero. Ahora vamos a ver esta misma situación contada por un narrador omnisciente. Es decir, un narrador que no participa de la historia. Tocaron el timbre, le abrieron la puerta y entraron. Casilda y la niña en la casa con el paquete. Casilda es modista. Las dos viven en Bursaco y sus viajes a la capital siempre enfermaron a Casilda. Sobre todo cuando tienen que ir al barrio norte, que queda tan a trasmano. De inmediato, esta pidió un vaso de agua a la sirvienta para tomar la aspirina que llevaba en el monedero. Mi nombre es Emanuel González y esta fue una videoclase para Recreo en Acción.